Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente va a ser una gran bendición para todos nosotros. Y me refiero a la lección número 4, cuyo título es La epopeya de Jonás. Una epopeya es algo así como una serie de cantos que dan a expresar una hazaña o una actividad heroica de un pueblo o de un individuo. Y esta epopeya es la epopeya de Jonás al ser enviado a la tierra de Nínive para llevar un mensaje de bendición y de salvación. Sin embargo, podemos ver en la epopeya de Jonás que en realidad podemos comprender un poco más la misión y lo complejo que ella tiene. Realmente vemos el mandato de Dios al ordenar a Jonás para cumplir esta misión. Sin embargo, vemos la resistencia del profeta a hacer la voluntad de Dios. Y por comportarse de manera resistente, él enfrenta consecuencias. Y solamente al bendecir, él puede, al obedecer, recibir la bendición. La bendición al cumplir la misión es el gozo, la satisfacción, la esperanza y la fe que viene aquel portador de la bendición de compartir la palabra de Dios. De tal manera que esta lección va a ser una lección muy interesante. Tanto así que vamos a estudiar cuáles eran las fallas de este profeta llamado Jonás. En el proceso de esta lección, al estudiarla, vamos a descubrir por qué se envió a un misionero temprano. ¿Cuál fue la razón? Esto vamos a estar estudiando durante esta semana. Y al estudiar vamos a aprender qué consecuencias hay al resistirse al cumplir la misión. De hecho, seguramente usted ya conoce algunas de las cuales vamos a mencionar. Pero al estudiar profusamente vamos a conocer de primera mano en la Escritura de qué se lamentaba el hermano Jonás. Y en el proceso de toda esta lección vamos a ver una bendición maravillosa, la cual es los resultados de la segunda oportunidad. Cómo Jonás recibió esta bendición al recibir la segunda oportunidad y cómo esta bendición se convirtió en lo que hoy conocemos, la epopeya de Jonás. Por lo tanto, prepárate, apaga tu celular, cierra las redes sociales y pon atención porque viene esta bendición. Abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, los versos 34 y 35. La Biblia dice así. Pero antes de entrar en la lección, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos e inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Venimos ante ti, Señor, para pedirte que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, venga a limpiarnos, a purificarnos y a capacitarnos para entender la bendición de esta lección. Envía tu Santo Espíritu, Señor, que esté a nuestro alrededor y que tus ángeles nos rodeen para que tu Espíritu impresione nuestra mente. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos bendigas en el nombre santo y precioso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pues bien, el versículo 34 de Hechos capítulo 10 dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí el apóstol Pedro o San Pedro está diciendo lo que Dios le reveló. Dios no hace acepción de personas. Aunque en este mundo existen amarillos, blancos, negros y también mezclados de tantos
otras naciones, no le importa ni la raza, ni el color, ni la lengua. De toda nación se agrada el Señor. Por lo tanto, Él ha dicho a través de esta palabra, dice que de toda nación se agrada el Señor. En realidad, al hablar de la epopeya de Jonás, como decimos, es un canto, es como varios poemas en el cual se describe una hazaña que llega a cumplir Jonás, aunque en alguna parte fue el rebelde. Podemos ver claramente que el libro de Jonás dice, informa de un profeta hebreo que trabajó en una zona que salió de su zona de confort o de su zona placentera o de comodidad para ir a cumplir una misión lejos de su tierra. Él vivió durante el reinado del rey Jeroboam número 2, allá por los años 750 antes de Cristo. En realidad, Dios había levantado a la nación de Israel para que ella diera testimonio. Sin embargo, la nación de Israel se volvió egoísta y no querían compartir el mensaje. Entonces Dios levanta a Jonás, lo llama como misionero para que vaya a otro país. Dios no quería que la verdad se limitara solo a su pueblo escogido, como lo afirmaba especialmente Isaías y el libro de los Salmos. De tal manera que Dios quería que la teología o el Dios de la teología fuera predicada por el pueblo de Israel. Pero entonces en este caso Dios llama a Jonás para ir a cumplir esta misión. Dice, Dios no aceptaba que no se llevase el mensaje. Los israelitas egoístamente lo tenían y no querían compartirlo. Realmente Jonás tenía que salir del pueblo de Israel a ir a predicarle a los enemigos del pueblo de Israel, realmente a los asirios. De tal manera que vamos a ver entre toda esta trama qué fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque en realidad Israel no aceptaba que los gentiles también participaran de la bendición, de la salvación que ofrecía el Dios del pueblo de Israel. De tal manera que Dios dice que Él quería que se predicase este evangelio. Y los israelitas no querían que los gentiles conocieran de este mensaje. Por lo tanto, Dios envió a este pionero, lo envió al extranjero, y vamos a ver entre toda esta trama lo positivo y lo negativo de esta historia. Pero lo más importante, vamos a encontrarnos con grandes problemas dentro de esta epopeya, pero vamos a ver la solución y la bendición que Dios levanta para bendecir tanto al profeta como al pueblo que debería de recibir la bendición, porque los israelitas habían vuelto la espalda a la misericordia de Dios. De tal manera que vamos a ver la experiencia pionera de este profeta, cómo él cumplió esta misión a pesar de ser rebelde. Vamos a ver lo positivo y lo negativo. Aquí se muestra una reacción humana y una persona ante el llamado de Dios y una apelación a mantener misiones en el extranjero. De tal manera que esta lección promete ser una bendición. ¿Por qué? Porque señala para algunos los problemas y los temas que enfrentan los misioneros modernos y lo más importante, lo que es la solución de estos problemas. De tal manera que estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos enseña en este día esta lección con el tema que es el profeta con fallas. La sección en el día domingo nos presenta el hombre, el profeta con fallas. En realidad, todos los seres humanos somos humanos. Alguien dijo que el que tiene boca se equivoca. Y donde está el ser humano, allí hay fallas, allí hay errores, allí hay deficiencias, allí hay imperfecciones. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 14, verso 25, se muestra algo hermoso que Jonás fue un instrumento, dice que fue usado para restaurar los límites de Israel y de esta manera volver, por así decirlo, la paz y la calma al pueblo de Dios. Aquí podemos ver, dice, que desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová que había dicho el profeta Jonás, Dios restauró al pueblo de Israel dentro de sus límites. Jonás significa literalmente paloma, y esto me recuerda a la palomita que salió del arca de Noé para ver cómo estaba allá afuera. En otras palabras, es como una paloma mensajera. Aquí Jonás es honrado realmente como el profeta que predijo la recaptura de Israel, según en Segunda de Reyes 14, verso 25. Él nació en un lugar llamado Gat. Ahí era hebreo y como dijimos su nombre significa paloma.
Él nació de la tribu de Zabulón, en el norte de Israel, en otras palabras, muy cerca del pueblo de Nazaret, donde nació Jesús. Se podría decir que Jesús y Jonás fueron profetas galileos y tenían prácticamente el mismo origen. Vemos aquí de manera interesante en el libro de Jonás, el capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, oiga la palabra, y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó siempre, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es interesante que Jonás se levanta, pero no se levanta para ir a predicar a Nínive, sino que baja a Jope, y de Jope encuentra una nave o un barco que va saliendo para Tarsis. Él paga su pasaje o su boleto y viaja más o menos unos 3.000 kilómetros de manera opuesta, por así decirlo, y se fue a un lugar en un área así como España, en el sureste de España, a esa ciudad. Él se fue a esta ciudad llamada Tarsis, y allí Jonás, al agarrar aquel barco, aquel bote, se encuentra con un problema. Se levanta una tormenta que Dios manda. Esta tormenta hace que el barco se convulsione. Los hombres de esa ciudad, como eran paganos, eran idólatras, entonces encuentran a Jonás que está durmiendo y le dicen: hey, dinos quién eres, de dónde vienes, quién es tu Dios, a qué pueblo sirves, de dónde vienes, y le hacen todas estas preguntas. Y Jonás dice: realmente soy hebreo, mi nombre es Jonás, sirvo a Jehová Dios, que creó los cielos y la tierra, el que controla el mar y todas estas cosas. Y entonces dicen, allí Jonás se encontró con una experiencia bien curiosa. Echaron suerte sobre quién era la persona que era el problema y cayó sobre Jonás. Ahora Jonás dice: yo soy el culpable. Y mire, Jonás hace algo interesante. Dice: agárrenme, tírenme al mar, porque ustedes van a perecer si a mí no me sacrifican de alguna manera. Ahora, es impresionante. Aquí dice: respondió Jonás, versículo 9, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Entonces, estos hombres temieron a Jehová, y Jonás, que era el profeta, se portó de una manera rebelde, se portó de una manera terca, se portó de una manera obstinada. Dice: tírenme al mar, porque por mi culpa está pasando todo esto. El libro de Jonás es un libro que muestra las fortalezas, las debilidades del ser humano. Aquí se muestra a Jonás como rebelde, como terco, pero él era realmente leal a Dios, valeroso, creyente en la oración, pero también era estrecho de miras, egoísta y vengativo. Ahora, recuerden ustedes, él es del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y Dios lo manda para donde los enemigos del pueblo de Dios, de la tierra, que eran enemigos del pueblo de Dios, y ahí había sido enviado Jonás a predicar. Imagínense que hacían cosas grotescas esta gente, agarraban a sus enemigos, los traspasaban por una vara y los colgaban. O sea, Jonás iba a una tierra bien mala, y ahí Jonás había sido enviado por Dios. Dios levantó a Jonás para que fuera a predicar. Sin embargo, aunque Jonás era rebelde, terco y obstinado, podíamos decir que era bipolar. Un momento estaba con Dios y otro momento como que no estaba con Dios. Él era también sensible, era además de esto una persona enseñable, y lo más importante, era obediente. Aquí dice, el que se lo describa de esa manera sincera es una marca de integridad y de confiabilidad. Los autores bíblicos muestran todo de manera bien clara, muestran lo bueno, lo malo, lo negativo y lo positivo del personaje. Pero ¿para qué se muestra esto? Me encanta lo que dice aquí abajo. Dice: para ilustrar la verdad de que no importa cuán débiles y desagradables sean estos personajes, Dios puede actuar por medio de ellos si están dispuestos a permitirlo. Dios usa a hombres y a mujeres que se permiten ser usados por Dios. Dios no agarra a los capacitados, a los intelectuales, aunque también usa a los capacitados intelectuales. Dios usa a gente sencilla.
porque lo vil, lo despreciable de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Aquí vemos al profeta con fallas, a un ser humano débil, humano, frágil, pero que algo interesante pasa en el capítulo 2. Dice, estando Jonás, después que el pez lo atrapa y lo tiene en su vientre, Jonás dice algo interesante, impresionante, me encanta. Es una epopeya, dijimos que eran versos, eran poemas que describen toda esta historia. Entonces oró Jonás a Jehová, Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. O sea, Jonás ora ahí en el fondo del mar, en el pez, y esto me parecen a los salmos. Son palabras tremendas, son palabras bien inspiradoras, muy motivadoras en la oración de Jonás. Realmente aquí vemos la bendición de Dios y vamos a encontrar más bendición. Asimismo, Pedro, un hombre imperfecto, débil, fue usado por Dios y Dios lo confirmó. Jesús lo confirmó, le dijo, ¿me amas más que esto? Apacienta mis ovejas. Juan, un hombre iracundo, violento, también Dios lo usó. ¿Qué diremos de Elías? Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las tuyas, iguales a las mías. Oró a Dios para que no lloviese y no llovió. Oró a Dios para que lloviese y Dios mandó la lluvia. De tal manera que si te sientes imperfecto, si te sientes rebelde, si te sientes ambivalente, si te sientes como Jonás, hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. Este era un hombre, un profeta con fallas, pero Dios usa a todo ser humano porque Él se agrada de toda nación, de toda lengua, de toda tribu. Él no hace acepción de personas. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día lunes con el tema que es un misionero temprano. Muy bien. Hemos visto cómo se ha desarrollado la epopeya de Jonás y en el día lunes nos encontramos con un misionero temprano. Él tenía que llevar un mensaje de parte de Dios, del pueblo de Israel, a esta gente que eran paganos e idólatras. De tal manera que Dios le dijo, ve a Nínive. Dios le dio una orden a Jonás. Sin embargo, vemos que Jonás toma una decisión contraria a la voluntad de Dios. Lo normal en aquel entonces se sabía que los pueblos paganos tenían que venir al pueblo de Dios. Decía el libro de Isaías, vengan a Sión. El plan de Dios era que Israel viviera su religión y que la nación fuera tan atractiva que otros pueblos se acercaran a ella para recibir la conducción, dirección y la bendición. Sin embargo, Jonás fue el precursor, o sea, este fue un misionero que fue enviado de la tierra del pueblo de Dios hasta esta ciudad. Ahora, vemos que él recibió la orden de ir a Nínive. Él tenía que ir al oeste. Sin embargo, él decidió ir al este. En otras palabras, fue del lado opuesto, como ya lo habíamos dicho. De tal manera que Jonás desobedece y él enfrenta consecuencias. Cada vez que tú o cada vez que yo desobedecemos a Dios, vamos a enfrentar consecuencias. Dios no castiga a nadie. Tú y yo enfrentamos consecuencias de nuestras malas decisiones, igual como le pasó a Jonás. La reacción de Dios fue tan fuerte que envió una tempestad. Los vientos obedecían a Dios. Las aguas, el mar obedecía a Dios. Y esta criaturita llamada Jonás, nuestro hermano Jonás, no obedeció. Y como él no hizo caso a la palabra de Dios, entonces él enfrentó consecuencias. Los marineros empezaron a orar a sus dioses, empezaron a hacer cosas extrañas, una especie de adivinación, y cayó suerte, dice, sobre Jonás. Y de esta manera, los marineros, al recibir el testimonio de Jonás, de que él era hebreo, que temía a Jehová, el que había hecho los cielos y la tierra, los marineros oran, se convierten a Dios, y de esta manera es que Jonás es echado al mar porque él mismo decidió, oiga bien, él mismo decidió que lo echaran al mar. De esta manera, dice, los marineros asombrados fueron los primeros conversos de Jonás a su Dios, quien pudo actuar aún cuando Jonás huía del llamado de Dios. De tal manera que fue un gran milagro la salvación de Jonás, la salvación del barco, la salvación de los marineros,
Dios preparó un gran pez. No se sabe qué tipo de pez fue. Si era una ballena, si era un tiburón, no sabemos. Era un pez grande, sencillamente dice aquí. Jonás en el vientre del pez es sin duda el episodio más conocido de la historia. Pero el mensaje más profundo del libro es que Dios ama y cuida a todas las personas y desea su salvación. Así como Jonás fue rebelde, así como estos pueblos paganos, impíos, eran rebeldes a Dios, Dios quiere que ellos se conviertan. Dios quiere que tú, yo y todo el mundo vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que nadie se pierda. Si alguien ora a un ídolo, en realidad esa persona se le conoce como un idólatra, hace un error. Ahora, pero si ora a un Dios, cualquier otro diosito, es como orarle a un Dios imaginario, a una mentira. Tú y yo adoramos a aquel que hizo los cielos y la tierra, como está en Apocalipsis 14, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, al Dios creador. Y este misionero temprano tenía que llevar este mensaje a este pueblo llamado Nínive. Y por su rebeldía enfrentó consecuencias. Los marineros hicieron bien, reconocieron, se arrepintieron y se convirtieron. Jonás también se convirtió. De tal manera que hemos visto cómo un misionero de manera temprana fue mandado para cumplir la misión. Continuemos con esta lección. Estudiemos la lección del día martes con el tema que es En el vientre del gran pez. Muy bien. De la sección En el día martes podemos aprender lo que es una gran lección. Siempre que tú o que yo nos encontramos con un problema, podemos encontrar la solución a cualquier problema si tan solo aprendemos de nuestros errores, nos apartamos de él y no lo volvemos a hacer. En este día se presenta la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez. Como ya dijimos, no se sabe qué tipo de pez es, solamente se sabe que es un gran pez. La experiencia de 3 días en el vientre del gran pez llegó a ser un tipo de la muerte y de la resurrección de Cristo. Tanto así que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Realmente lo que aquí pasó es un milagro. Dios proveyó y dirigió al gran pez para que se tragara a Jonás. Dios actúa en todo tiempo. Y cuando tú o yo resistimos la palabra de Dios, cuando tú y yo rechazamos la palabra de Dios, cuando tú y yo nos portamos rebeldes a la palabra de Dios, vamos a enfrentar consecuencias. Por lo tanto, no hemos de resistir a la voluntad de Dios. Y esto fue lo que pasó con Jonás. Dice, este evento pudo ocurrir únicamente mediante la intervención sobrenatural de Dios, quien en toda la Biblia se revela como un Dios que actúa en la vida de las personas. De tal manera que si tú no obedeces la palabra de Dios, si yo no obedezco la palabra de Dios, vamos a enfrentar consecuencias. Y cuando enfrentamos las consecuencias, lo que tenemos que hacer es aprender de los errores, no volverlos a hacer, apartarnos y seguir la voluntad de Dios. Jonás, en vez de hacer caso a la palabra de Dios, se fue del lado opuesto. Lo que Jonás debió haber hecho era orar, y no fue lo que hizo. Él huyó de la presencia de Dios. Él tenía que orar para recibir la convicción, de recibir la comisión para cumplir la misión. Pero vemos entonces que Jonás, estando en el vientre del gran pez, el capitán actúa, trata de resolver las cosas. Le dicen a Jonás, clama a tu Dios para que resuelva este problema. Jonás dice, no, mejor tírenme al mar. Y esto fue lo que pasó. Estando en el vientre del gran pez, allí Jonás, estando en la tribulación, estando en la gran situación de aprieto, entonces él clama a Dios. Me impresiona grandemente lo que dice en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas yo, hablando Jonás, orando a Dios, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Ahora quiero ofrecer sacrificios. Jonás está diciendo que va a ser la voluntad de Dios. Pagaré lo que prometí, dice. Oiga bien, lo que yo haya prometido lo voy a hacer. Versículo 9, sigo leyendo. La salvación es de Jehová. Y entonces ocurrió el milagro. Dice el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. En otras palabras, Dios operó
tan pronto como Jonás oró, Dios hizo que el gran pez vomitara a Jonás. Entendiendo esto, lo que dice aquí en Jonás capítulo 2, se muestra claramente que son unas oraciones como los salmos. Y los salmos tienen 5 características o 5 partes. La primera parte de los salmos en cuanto a oraciones es la introducción. Y aquí podemos ver esa misma característica. Dijimos que una epopeya son cantos, son como salmos, son alabanzas para decir, para explicar, para enseñar una gran hazaña. Y esto es lo que está pasando. Entonces los salmos tienen 5 partes. La primera es la introducción. La segunda es la descripción de lo que está pasando. La tercera es el clamor pidiendo ayuda, socorro del Señor, ayuda de Dios. Y el cuarto es un informe de la acción de Dios. Y esto es lo que está haciendo aquí Jonás. Y la característica de las 5 partes de los salmos es las 5, que vienen las promesas del Señor y las promesas que Dios ha dado. Son las fieles que se cumplirán. Ahora, en cierto momento a Jesús, mientras él estaba hablando, le dijeron: maestro, queremos que nos demande, queremos una señal, queremos que nos muestre que tú eres realmente un enviado de Dios. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 40, desde el 39 dice: y respondió y les dijo, hablando Jesús: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Aquí Cristo está tomando la experiencia de Jonás, la historia de Jonás, para confirmar que Jonás fue real, porque parece una historia ficticia. Para mucha gente es una historieta esto, pero no, esto fue algo real. Un gran pez se tragó a este profeta de Dios por lo que no hizo caso, y estando en el vientre del gran pez, oró a Dios. Dios tuvo misericordia de Dios y mandó al pez que lo vomitara, y eso fue lo que pasó. Entonces Cristo dijo: así como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así será el Hijo del Hombre. Versículo 40 dice: así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, la misma, podemos decir, el mismo tipo de Jonás fue lo que pasó con Jesús. Ahora, algo interesante, los marineros fallaron en convencer a Jonás de que él orara a Dios en ese momento. Pero Jonás oró allá cuando estaba en el fondo del mar, en el vientre del gran pez. Dios tuvo misericordia de Jonás cuando él reconoció sus rebeldías, reconoció su soberbia, reconoció que estaba huyendo de la presencia de Dios para no hacer la obra. Él quería mejor que los ninivitas se perdieran, porque él sabía que él iba a predicar y ellos se iban a convertir, porque la misericordia de Dios tenía que, y el éxito de Jonás, tal vez lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí Jonás reconoce cuando él ora a Dios y Dios tiene misericordia de Dios. Y así es como dice, como termina la lección de este día. Dice: el rescate de Jonás es un testimonio de la misericordia salvadora de Dios. Misericordia salvadora de Dios. Su llegada a la orilla testifica de la decisión de Dios de salvar de la muerte aún a los asirios pecadores, juntamente con Jonás, yo diría. Realmente Jonás estuvo en el vientre del pez. Como Dios tuvo misericordia de los asirios, asimismo tuvo misericordia de Jonás, porque Dios se deleita en misericordia. Él quiere perdonarte, Él quiere perdonarme. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, lo que Él nos ha mandado a hacer, que es cumplir con la gran comisión de ir y predicar el mensaje de salvación. Él ha llamado hombres y mujeres. Algunos ponen tropiezo, no quieren que se haga la obra, pero tampoco la hacen ellos. Así es que no vaya a ser que le pase como a Jonás, y entonces en un momento de aprieto, recuerde que Dios tendrá de usted misericordia, pero no tiene usted que oponerse a la obra de Dios, porque esta obra, como ya dijimos, es de Dios. Él la va a terminar con usted, sin usted y a pesar de usted. Él la va a terminar conmigo, sin mí y a pesar de mí. De tal manera que se va a cumplir la voluntad de Dios. La palabra de Dios hará lo que Él quiera. Continuemos con esta bendición. Conozcamos qué nos dice la lección en el día miércoles con el tema que es la generación de Nínive. La segunda oportunidad. En la lección del día miércoles podemos encontrar lo que es una gran bendición. Yo podría realmente asegurar
que esto es así. Encontramos lo que es la generación de Nínive. La generación es una gente que vive en cierto tiempo de la existencia de la vida. Nosotros hablamos de generaciones cada 10 años, de una generación, otra generación y otra generación. Sin embargo, en el contexto aquí podemos ver que la generación de Nínive se refiere a toda la gente que vivía en esta gran ciudad donde Jonás tenía que ir a predicar. Y podemos ver algo impresionante que me gusta en el capítulo 3 de Jonás, el versículo 1, dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez. Oiga bien, Dios siempre da una segunda oportunidad. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, número 1. Número 2, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Aquí dice 3 cosas, 3 palabras, aunque la lección menciona que hay 2 verbos. El primer verbo es levántate, el segundo verbo es ve, y el tercer verbo es proclama, di, alza tu voz en cuello y anuncia. Y aquí es algo más interesante todavía. Le dice: y vas a decir el mensaje que yo te diré. O sea, es el mensaje de Dios. No es el mensaje suyo, no es el mensaje mío, no es el mensaje de este. No, es el mensaje de Dios. ¿Y cuál era el mensaje de Dios? Bueno, aquí vemos que Dios realmente no se da por vencido. Dios insiste nuevamente en Jonás que vaya a cumplir su misión. Estos 2 verbos realmente son importantes. Estos 3 verbos, diría yo. Dios no se da por vencido, otorga a los seres humanos segundas oportunidades. Y le dice a Jonás: ve y proclama el mensaje que yo te diré. Me impresiona grandemente porque el versículo 5 dice algo más impresionante todavía. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Oiga bien, ¿qué pasó? Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dice: y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el menor de ellos. Pero algo interesante que es más poderoso todavía, el versículo 6 dice: y llegó la noticia hasta el rey. O sea, donde estaba el rey, también llegó el mensaje. Entonces el rey hizo un decreto, proclamó un mandato. Dice el versículo 8, dice, y él dijo en la segunda parte, dice: y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces, este mensaje que el rey le da a su pueblo, yo diría un rey, aunque malvado, sabio. Versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, Dios tuvo misericordia de esta gran ciudad. A lo mejor algunos de ustedes o algunos por ahí dirían: Señor, pero es que no es que tengo que irme fuera de las ciudades. No, hay que ir a la gran ciudad a predicar también. Señor, pero es que en el campo se vive mejor y podemos salvarnos. No, hay que predicar en las grandes ciudades. Y esto es lo que está hablando aquí el mensaje. De tal manera que Dios le dice: el mensaje que yo te diga, el mensaje de advertencia y también de esperanza. Va a haber un juicio, pero puede haber salvación si tan solo reconoces tu mal camino. Oiga bien, reconoces tu mal camino, confiesas tu mal, tu pecado y te arrepientes. Entonces Dios va a tener misericordia. Tu trabajo es proclamar, levantarte, ir y proclamar el mensaje que Dios te ha dado. No es un mensaje personal, porque el evangelio no es un mensaje privado o personal de alguien. De tal manera que Dios envía la advertencia y da las promesas. Estas promesas se van a cumplir solo y única exclusivamente si el individuo reconoce, ¿verdad?, confiesa su mal, se arrepiente, entonces Dios tiene misericordia. Y esto fue lo que pasó con la generación de Nínive. Dios le dio la oportunidad por medio de el profeta Jonás. Pero al primero que le dio la segunda oportunidad fue a Jonás, porque Jonás pudo haber muerto allí en el pez. Ahora, nosotros podemos ver que fue una proclamación, dice: de aquí, de dentro de 40 días, Nínive será destruida. La declaración era de juicio, pero ellos reconocieron, confesaron, se arrepintieron y Dios tuvo misericordia de ellos. Realmente es el mismo mensaje de Apocalipsis 14, es un mensaje de advertencia, un mensaje de juicio. Y aquel que reconozca su condición, se arrepienta, confiese a Dios, Dios lo va a perdonar. Nosotros no podemos
cambiar el mensaje, tenemos que adaptarlo dentro de la contextualización, pero nunca cambiarlo. El mensaje es el mismo. De tal manera que, dice aquí, aunque en la misión necesitamos adaptar nuestra presentación a la gente a la que estamos tratando de alcanzar, dice, nunca debemos de hacerlo a expensas del mensaje que Dios nos ha dado para proclamarlo. De tal manera que esta generación recibió salvación. ¿Cuándo? Cuando un profeta de Dios aceptó el desafío y fue y proclamó el mensaje que Dios le dio. Por lo tanto, Dios le dijo, levántate, ve y proclama. Levántate y resplandece. Cristo viene pronto. Ese es el mensaje de esperanza y de salvación. Viene un juicio. Reconoce tu condición. Vuélvete a Dios. ¿Quién sabe si Dios tendrá de ti y de mí misericordia? Continuemos con la lección. Estudiemos y disfrutemos de la lección en el día jueves con el tema que es el lamento de Jonás. Muy bien. En el día jueves la lección nos da una gran lección. Realmente podemos ver cómo Jonás, después de haber visto la mano de Dios salvando a aquella gran ciudad, él, en vez de gozarse, en vez de alegrarse, lo que hace es quejarse, lamentarse y se preocupa él por sí mismo, sobre su reputación, de lo que dirá la gente. Oiga bien, el profeta tenía un mensaje y el mensaje que Dios le había dicho que dijera es: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Posiblemente dentro del mensaje de advertencia también había un mensaje de esperanza y de salvación para el pueblo de Nínive. Y dice aquí el versículo 1 del capítulo 4 que después que vio lo que había pasado, que se había arrepentido Jehová, o se había, mejor dicho, la palabra arrepentir es tornarse de regreso, o sea, como quien dice, no ejecutar lo que había dicho que iría a ejecutar. Dice aquí, versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora, me impresiona grandemente el versículo 2 porque dice que aquí Jonás oró a Jehová, pero aquí Jonás en realidad no hace una oración, sino que hace una queja, empieza a lamentarse y a quejarse. Yo no sé cómo haces tus oraciones, pero yo algunas veces he orado así, como Jonás. En realidad es impresionante. Mira lo que dice el versículo 2. Dice aquí, no es esto lo que yo decía, aún estando en mi tierra. Él está hablando con Dios. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás se está quejando y se está quejando contra Dios. Se está lamentando de que Dios tendría misericordia de esa gran ciudad. En realidad pareciera ser eso el problema de Jonás, pero en realidad Jonás estaba preocupado por lo que iban a decir de él. Este profeta vino a profetizar destrucción y no se cumplió. O sea, lo que el profeta decía no fue cierto, porque Dios no destruyó a la ciudad de Nínive. Dice aquí, el mayor obstáculo que había para hacer la misión allí en Nínive no era el viento, ni tampoco eran los marineros, mucho menos el gran pez, mucho menos los propios ninivitas. Dice aquí, la fe de Nínive contrasta con la incredulidad de Jonás y el espíritu de venganza. Jonás es la única persona en las escrituras que acusa a Dios de tener gracia, de ser compasivo y lento para la ira y abundante en amor. En otras palabras, Jonás acusa a Dios. En vez de regocijarse, de tener el gozo de la salvación, de recibir la bendición, de ver la obra de Dios en esos pecadores, Jonás se lamenta. Él dice, ¿qué dirán de mí? ¿Qué van a decir de mí ahora que yo profeticé y no se va a cumplir? Porque más adelante sigue diciendo de que Jonás salió de esa ciudad, se fue al oriente a una ciudad, hizo una enramada allí y creció, dice, una calabacera, algo así como una enredadera. Y esa enredadera le daba sombra a él. Pero de un momento a otro dice más adelante que Dios hizo que saliera un gusano y se comiera la calabacera. Al comerse la calabacera se acaba la sombra. El sol le da a Jonás, el viento le da a Jonás y Jonás dice, se molestó. Él se alegró cuando tenía la calabacera encima, pero se molestó. Y dice que Dios preparó un gusano.
Ahora, el sol hirió a Jonás en la cabeza y dice, y él deseaba morirse. Yo quiero creer que Jonás era como maníaco depresivo, por así decirlo, sufría de esta condición, posiblemente, yo estoy ahora ya está especulando, pero en realidad dice, celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Pero al notar la compasión manifiesta por Dios hacia los arrepentidos ninivitas, Jonás se apesadumbró en extremo. Dice, y se enojó. Él le preocupaba su reputación. ¿Qué dirán de él? Dice, mas entonces Jonás mostró 2 veces ira, se enojó con Dios y él realmente se desenfocó. Él no entendía que Dios ama a todas sus criaturas. Dios amaba a los ninivitas así como los israelitas. Y aunque este pueblo era pagano y eran idólatras, Dios los amaba también. Ahora, el mensaje de advertencia no debe de ser un mensaje de acusación. Recuerde, el evangelio eterno son las buenas de salvación en Cristo. No hay otro mensaje. Y el profeta Jonás tenía que llevar ese mensaje de advertencia. Ahora resulta que aquí se ponía a conversar con Dios. Y dice, versículo 10, y le dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de esta calabacera al ver que se quemó, al ver que se la comió el gusano? Y entonces dice, sí, dice yo tuve, y empieza él a lamentarse y a quejarse. Y entonces le dice el versículo 11, le dice, no tendré yo piedad, dice Dios, de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la mano izquierda y muchos animales. O sea, Dios está interesado en sus criaturas. Tú como siervo de Dios, tú como sierva de Dios, el mensaje es las buenas nuevas de salvación en Cristo. No es de acusar a la gente, es de salvar aquello que se ha perdido. Hay que buscar y encontrar para salvar aquello que se ha perdido. Y esto es lo que Jonás no entendía. Él pensaba que Dios iba a mandar fuego del cielo, iba a destruir aquella gran ciudad. Aquí lo dice en el capítulo 14, Jonás se sentó para ver el espectáculo. Ahora Dios va a destruir esta ciudad. Ya les profeticé, ahora están condenados. Oiga, no sabéis de qué espíritu sois. Dios envió a Jonás para advertir a aquella gran ciudad, para que se arrepintieran y fueran salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, aunque ellos estuvieran descarriados, Dios estaba más interesado, dice, en 120,000 personas que en una calabacera en la cual se excusaba nuestro hermano Jonás. Mucho cuidado por ahí, andar acusando a la gente, diciéndoles que se van a perder. En realidad, Dios ha llamado a todos los seres humanos para salvación. ¿Quién es más importante? ¿Mi reputación? ¿Lo que yo digo, lo que se va a cumplir? ¿O la obra de Dios? No se trata de que tú estés correcto o que no estés correcto. El que está correcto es Dios. Existe tu opinión, mi opinión, y existe la opinión o la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo buscamos la voluntad de Dios, aquí tu opinión y mi opinión no tiene sentido. Así es que el lamento de Jonás no era más que solo quejas al acusar de Dios. Y ese lamento, allí Jonás entendió cuál era la verdadera voluntad de Dios. Estudiemos el final de esta lección, tengamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, la epopeya de Jonás, nos ha mostrado claramente cuál es tu papel y mi papel dentro de la misión. Realmente todos en algún momento hemos sido, por así decirlo, rebeldes al llamado de Dios de cumplir la misión. Solo basta ver nuestra iglesia en algunos días cuando se llama a hacer la obra misionera y usted sabrá que habemos muchos Jonás dentro de la iglesia. Realmente el libro de Jonás es muy importante para entender, porque aquí se encuentra la base bíblica de la misión, lo que es el mandato de Dios y el mandato misionero. Dios ha ordenado a hombres y mujeres para ir y predicar el evangelio. La profunda resistencia que encuentra este mandato en el mismo siervo que Yahvé ha elegido para realizar su obra es realmente mundial. Vimos
en esta semana cuál es nuestro deber con relación a los demás. Nosotros somos deudores, por lo tanto, si recibimos de gracia, hemos de dar de gracia. El pueblo de Israel cayó de alguna manera como súbdito de este pueblo conocido como los ninivitas o conocido como los asirios. Allá por el año 885 hasta el año 625, Israel y Judá sufrieron bajo la, podemos decir, la sujeción de este pueblo. Sin embargo, también fueron obligados a pagar tributo. Y allá por el año 722, asimismo Israel tuvo que enfrentar las guerras con estos pueblos. Estos pueblos tenían una diosa llamada la diosa del amor y la diosa de la guerra. Y ellos adoraban, ellos eran los asirios, tenían ídolos. Pero Dios quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Y Dios llamó también a los asirios. Por eso utilizó a Jonás como un instrumento para que llevara el mensaje de Dios. La iglesia a la que tú perteneces, a la que yo pertenezco, tiene grandes bendiciones. Y Dios no ha mandado a nadie a que se quede con este mensaje para encerrarse en él. Este mensaje, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, nos han sido dadas para compartirlo. Es cierto, tenemos también un mensaje de salud, pero el mensaje es el mensaje de salvación. Y tú te puedes abrazar del mensaje de salud, pero eso no es realmente la salvación. Eso está bueno, pero debes de proclamar y advertir al mundo que viene un juicio y que todos pueden alcanzar la salvación si reconocen y se arrepienten. No debemos de suponer y debemos de evitar que este mensaje es para nuestro beneficio. Dice los consejos y los beneficios de Dios en el área tales como el sábado, la salud, la educación, se le han dado para su propio beneficio. No se equivoque, dice, en vez de para el beneficio de las naciones. Así es que este mensaje es para compartirlo. Y Dios ha levantado a la iglesia de Dios en esta tierra, a la que tú perteneces, a la que yo pertenezco, con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Si alguna persona lo rechaza, ya no es asunto tuyo. Tú debes de compartir, yo debo de compartir esta gran esperanza. Esta semana comprendimos y aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, el profeta con fallas. Aquí aprendimos que Jonás era un hombre común y corriente. Su nombre significa paloma. Aunque él fue rebelde y obstinado, pudimos decir que era como depresivo, bipolar, era sensible, era obstinado, pero también era obediente. Y de alguna manera, como humano, tenía fallas, como tú y como yo. En el estudio de esta semana aprendimos que un misionero temprano fue enviado a Nínive. Fue un primer misionero que fue mandado a proclamar. ¿Tuvo éxito? Claro que tuvo éxito. Toda una ciudad se convirtió en el Señor. Ni aún Cristo no se registra en la Escritura que tuvo tanto éxito como lo tuvo en este caso el misionero conocido como Jonás. Y este misionero temprano fue enviado a Nínive. Él tenía que proclamar, tenía que obedecer. Y por no obedecer e irse al lado contrario, en vez de obedecer, se fue al lado contrario, él enfrentó consecuencias. Y todos aquellos que somos rebeldes, que nos resistimos ante el Señor, vamos a enfrentar consecuencias por ser obstinados. Y de esta manera, Jonás aprendió la lección. Él tenía que mostrar a un Dios misericordioso, un Dios que se deleita en perdonar y en salvar a todos los seres humanos. Y en el proceso de esta lección comprendimos el tema número 3, en el vientre del gran pez. Allí vimos que Jonás, con solo recibir la misión, él debía de haber orado a Dios, pero él no oró, él huyó de la presencia de Jehová, porque él sabía que Dios era misericordioso, y al llevar un mensaje de destrucción, él sabía, conocía a Dios de primera mano, que Dios perdonaría a todo aquel que se arrepintiera. Por eso Jonás huyó, como lo vamos a ver más adelante. Realmente, estando en el vientre del pez, en un momento de dificultad, al recibir las consecuencias, Jonás se arrepiente. Y allí empieza a relatar, al orar, como los salmos. Vimos que el salmos tienen 5 partes. La primera parte es la introducción. La segunda parte es cuando se describe lo que está pasando. Se pide perdón a Dios y misericordia, pidiendo la bendición.
también las palabras de promesas, y estas son las características de un salmo que Jonás oró estando en el vientre del pez. Él tenía que haber orado antes, pero oró al final. ¿Qué te enseña eso? ¿Qué me enseña eso? Esto es una gran lección. ¿Y qué diremos del tema número 4? Generación de Nínive. Dios le dio la segunda oportunidad a Jonás. Le dio la segunda oportunidad al pueblo de Nínive. Y de esta manera Dios salvó al pueblo de Dios, al pueblo de Nínive, porque también eran sus criaturas. Dios le dio segunda oportunidad a Jonás y le dio la segunda oportunidad al pueblo de Nínive. El rey escuchó el mensaje y proclamó ayuno y oración, que se arrepintiera todo el mundo, y así fue que Dios dio misericordia a aquel pueblo, porque reconocieron, se arrepintieron, confesaron su falta y buscaron a Dios. Y en este caso terminamos con el tema número 5, el lamento de Jonás. Jonás acusa a Dios, se queja de Dios, se queja de la calabacera, se queja de todo, porque él estaba esperando que hubiera destrucción y no vio la destrucción, miró la misericordia de Dios. Por eso él se queja, se lamenta, y dijimos que estaba como depresivo, porque él pensaba: ¿qué van a decir de mí? Mi reputación, un profeta que profetiza y no se cumple lo que él dice. En realidad, lo que importa es que Dios haga su obra extraña, que ni tú ni yo a veces entendemos. Ni este profeta de Dios entendía la voluntad de Dios. De tal manera que él estaba bajo estrés. Se preocupó por la calabacera. Se lamentó por la calabacera. Le importó más la calabacera que un montón de gente que él mismo había sido instrumento para salvarlos. Cuando hacemos la obra de Dios, algunas veces enfrentamos estrés, enfrentamos presión. Y muchas veces tenemos que buscar un lugar quieto, reposado, para descansar y no hacer lo que hizo Jonás, porque Dios se deleita en misericordia, en buscar y salvar lo que estaba perdido. Y esto es cumplir la misión del Señor. Esta fue la lección número 4, la epopeya de Jonás. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 5, cuyo tema es los exiliados como misioneros. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Recuerda, si te ha gustado la lección, ponle allá abajo like, que me gusta. ¿Sabes? Puedes también dejarnos tu comentario. Suscríbete a nuestro canal para recibir semanalmente esta bendición. Y si tú quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición para todos nuestros amigos y todos nuestros hermanos, comparte esta lección con todos nuestros amigos y con todos nuestros hermanos. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y por favor, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por estas hermosas lecciones. Gracias, Señor, por el testimonio de tu palabra, porque podemos encontrar en ella evidencia de las grandes maravillas que tú has hecho en el pasado. No tenemos nada que temer frente al futuro, a menos que olvidemos cómo tú has hecho tu obra en el pasado. Si tú has usado, Señor, a un pez para que tu siervo cumpla la misión, si tú has usado, Señor, a un burro para que Balaán pudiera escuchar tu voz, tú vas a hacer que las piedras hablen, Señor, si es necesario. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, perdón si hemos fallado. Tómanos en tus manos, ayúdanos, oh Dios, a recibir tu mensaje, tu palabra, levantarnos e ir y a proclamar el mensaje de bendición y de salvación. Dar la advertencia al mundo, Señor, que perece, para que puedan ser salvos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos nos bendigas desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.